Se suponía que la colonia de New Avalon era un faro del progreso humano próspero asentamiento. En el borde de la galaxia había llevado décadas de esfuerzo, miles de millones de créditos y el sacrificio de innumerables pioneros para establecer un símbolo que la humanidad ya no estaba confinada a la cuna de la Tierra. Y luego, en un solo día se había ido. La señal de socorro había sido breve. Un mensaje confuso interceptado por un barco comercial que pasaba antes de que el silencio se tragara la colonia entera, sin sobrevivientes, sin restos. Solo un planeta vacío sin vida, donde una ciudad próspera alguna vez tuvo los atacantes. No habían dejado nada atrás, ninguna declaración, ninguna advertencia, no incluso un nombre que simplemente habían borrado New Avalon como si nunca hubiera existido. Pero la humanidad recordó, y la humanidad no perdonó. El almirante Jonathan Graves se paró en el puente de la retribución de la Organización de las Naciones Unidas. Mirando fijamente la exhibición táctica frente a él, era una vista monstruosa, una flota diferente cualquier cosa en la historia humana, reunida con un solo propósito: venganza. 700.0 buques de guerra, el poder combinado de cada flota de Terán, cada armada colonial, cada equipo mercenario dispuesto a tomar las armas, desde la corbeta más pequeña hasta el gigantesco Dread. La flota era una armada imparable que se extendía a través del vacío como una tormenta furiosa. Por primera vez han unidos, no por la política, ni por el comercio, ni siquiera por la supervivencia. Venganza ETA al sistema enemigo. Graves pidió 4 días al almirante Suexo. El comandante Vázquez se volvió hacia él con un sombrío gesto de asentimiento. Los drones exploradores confirmaron su presencia. Sabemos quién lo hizo. Tumbas exhaló bruscamente, a quien la mandíbula de Vázquez apretó. Ellos llaman ellos mismos el dominio Zorak, una especie de antiguo imperio guerrero que no éramos incluso en su radar, antes de que probablemente pensaran que éramos solo otra carrera, menor fácil presa. Un gruñido retumbó a través de la tripulación del puente. El Zorx había hecho un fatal mistake. Graves se volvió hacia la enorme ventana panorámica mirando la interminable flota que rodeaba su buque insignia. Pensaron mal los Zorak. Eran viejos. Su imperio habían existido durante miles de años, construido sobre la conquista y el dominio que habían decenas de especies aplastadas, quemaron cientos de mundos y libraron guerras, incluso antes de que la humanidad lo descubriera. Fuego. Pero por primera vez en milenios habían cometido un error de cálculo. Los humanos no eran como otros, no se acobardaron, no suplicaron, trajeron la guerra. 700.000 aves de guerra humanas llegaron al espacio Zorak en un muro de fuego y acero. Ellas, primeras estaciones de defensa planetaria, apenas tuvieron tiempo de levantar escudos antes de que el fuego infernal nuclear las redujera a escoria fundida. Sus flotas revolvieron a los comandantes, ladrando órdenes en pánico. Esperaban una escaramuza, tal vez menor, incursión de represalia. En cambio, se encontraron con misiles de aniquilación rayadosa a través del vacío. Millones de babosas cinéticas destrozaron acorazados con facilidad y, cuando los infantes de marina humanos desembarcaron, no tomaron prisioneros uno por uno. A ese colonia Zorak cayeron del otrora orgulloso dominio que había existido durante miles de años. Comenzaron a desmoronarse bajo la fuerza implacable de la ira humana. No hubo negociaciones ni conversaciones de paz, solo venganza y humanidad. R100 comenzando. El Alto Consejo de Zorak nunca había conocido el miedo. Por siglos habían gobernado a través del terror. Sus guerreros incomparables, sus flotas imparables. Pero ahora, por primera vez en su larga y brutal historia, entendí lo que significaba ser presa. Llegaron informes de todo el dominio a los que los humanos habían llegado con fuerza a sus buques de guerra.
que sumaban cientos de miles. Se movían con implacable eficiencia quemando cada línea defensiva. Los Zorak habían arrojado a su paso planetas que se habían quedado bajo los dominios que gobernaron durante milenios. Ahora se redujeron a humeantes páramos. En el puente de la retribución de la Organización de las Naciones Unidas, el almirante Graves escuchó la última batalla. Informa de la fortaleza enemiga, Sir. En Block 7, la resistencia neutralizada fue más fuerte de lo esperado, pero las fuerzas terrestres aseguraron la capital dentro de las 6 horas. Graves, asintió bajas el oficial. Táctico vaciló. Señor, mínimo menos de 1000 muertos. A 1000 muertos habría sido una tragedia en cualquier otra guerra, pero no en esta. No después de lo que le sucedió a New Valen. Graves dirigió su atención al mapa holográfico del espacio Zorak. En solo 2 semanas, 1/3 de su imperio se había reducido a la ruina, dijo el almirante Vázquez con su voz. Hemos interceptado transmisiones Zorak. Están pidiendo refuerzos de sus sistemas centrales. Están preparando para una última batalla. Graves se permitió un sombrío sonríe. Bien, dijo. Déjalos venir al mundo natal de los Zorak. Cathara Supreme. El señor de la guerra, Zier, vio cómo su imperio se desmoronaba. Los humanos se habían movido más rápido de lo que él creía posible. No solo lucharon contra ellos flotas enteras, destruidas, aniquiladas en horas para mundos reducidos a cenizas. Ellos humanos no tenían interés en la diplomacia. Sin vacilación, sin piedad, un consejo desesperado. Miembro habló. Debemos rendirnos, ofrecerles lo que quieran. Esbir desnudó sus colmillos. Que no quieren rendirse. Su voz era fría. Final. Que quieren venganza. Otro consejero se estremeció. Entonces, ¿qué hacemos? El señor de la guerra cerró los ojos que tenía. Estudió a los humanos subestimándolos. Los había asumido débiles como tantos otros imperios lo habían hecho, pero ahora, cuando sus barcos oscurecían sus cielos, entendió. La verdad, los humanos eran monstruos, y no había forma de detenerlos. Los Zorak Dominion estaban muriendo una vez que sus flotas habían gobernado sin oposición, extendiéndose por todo el mundo en galaxia como una plaga, aplastando especies que se atrevieron a resistir, pero ahora ese mismo dominio ardía quemado desde el puente de la Unges. Retribución. El almirante Graves observó el desplegando la batalla por el mundo natal de los Zorak Cathara. La pantalla holográfica parpadeó a medida que los movimientos de la flota se actualizaban en tiempo real. La armada humana había llegado con toda su fuerza, cientos de miles de buques de guerra, formando un muro irrompible en espacio. La flota Zorak era vasta, pero estaban superados en armamento, superados en maniobrabilidad, y lo peor de todos, superados en pura furia humana. Las fuerzas enemigas se enfrentan al comandante Vázquez, informó que nos están tirando todo lo que tienen a las tumbas. Repadio. Y los labios de Vázquez se curvaron en una sonrisa sombría. Están muriendo rápido. La batalla fue brutal, pero el resultado se había decidido mucho antes de los primeros tiros fueron disparados. Los Zorak, por toda su edad y experiencia, nunca se habían enfrentado a cualquier cosa como la humanidad antes de los buques de guerra. Humanos no tenía formación como las otras especies Zorak había conquistado, no siguieron tácticas rígidas, no rompieron bajo presión, se adaptaron abrumados y lucharon con una especie de saña que aterrorizaba incluso al Zorks más experimentado. Armas nucleares tácticas de guerreros atravesaron el vacío detonando en el corazón de formaciones enemigas atravesadas por balas cinéticas que viajan a velocidades cercanas a la luz, acorazados convirtiéndolos en enjambres de restos triturados. De drones de combate portadores abrumados, cortando escudos como navajas de afeitar. Los Zorak lucharon desesperadamente, su mundo natal en juego. Pero no fue suficiente, almirante, en el que se encuentra el buque insignia enemigo rango. Un teniente,
llamó a Graves. No dudó en disparar la retribución de cañón principal. Un impulsor masivo del tamaño de un rascacielos rugió a la vida. Un tungsteno alrededor del tamaño de un transbordador fue lanzado a velocidades casi relativistas, aplastando en la nave de mando Zorak antes de que sus escudos pudieran reaccionar. La nave se desintegró instantáneamente y estalló una alegría desde el puente. Pero Graves permaneció inmóvil en el estado planetario defensas. Los cañones de superficie siguen activos, dijo Ser Vázquez, pero pierden poder rápidamente. Están bombardeando. Se están rompiendo. Las tumbas separadas asintieron, y luego pasamos a la siguiente fase. En la superficie de Cathra Supreme, el señor de la guerra, Ziver, observó, horrorizado, cómo el cielo se volvía hacia fuego. El bombardeo de la humanidad había comenzado muy por encima de la flota humana. Reinaba destrucción sobre su mundo. Las ciudades que habían permanecido en pie durante miles de años se convirtieron en escombros en segundos. Cordilleras destrozadas. Bajo ataques orbitales, los océanos hervidos, como buques de guerra, desató su furia. Los Zorak habían hecho la guerra. Durante siglos habían cometido genocidio en decenas de especies. Se habían creído imparables. Pero ahora, como su propio mundo sabían que temían que una transmisión parpadeara en el señor de la guerra. Pantalla de comando, apareció un rostro humano. Almirante Graves. Su expresión era ilegible. Esto es lo que pasa cuando cruzas tumbas de humanidad, dijo su voz como fría acero. Acabaste con nuestra colonia. Pensaste que podías borrarnos. Se inclinó más cerca de la pantalla. Ahora te borramos. Atisbir se tragó su orgullo. Nunca había rogado antes, pero ahora no tenía elección humana. Gruñó bajando ligeramente la cabeza. Nosotros rendición. Hubo un largo silencio. Y luego hablaron ondas de Gruno. La transmisión se cortó un momento después. El cielo se dividió. Como la Final. Comenzó el bombardeo. Cathra se quemó. La guerra había terminado y la humanidad había ganado. La guerra había terminado. Pero la rabia seguía ardiendo. Cathra se había reducido a una cáscara. Una vez que las ciudades orgullosas se convirtieron en montañas de cenizas y escombros. Los océanos aún hervían. De bombardeos orbitales, y el aire estaba espeso de humo, y el olor de incendios mortales arrasaron el paisaje destrozado, consumiendo los restos de una vez. La gran civilización, el almirante Graves, se encontraba en la cubierta de mando de la UNS Retribution, mirando al mundo en ruinas debajo del dominio de los Zorak. Sus flotas habían caído, fueron destruidos, sus ejércitos aplastados, su gente quedó rota, y sin embargo, él sintió sin satisfacción. Están enviando solicitudes de rendición desde sus colonias restantes. El comandante Vázquez informó que cada mundo Zorks que queda en pie está rogando términos. Graves exhaló lentamente. Él había sabido que esto sucedería. El Zorak había creído invencibles, pero cuando se enfrentaron a la aniquilación total, su voluntad tuvo destrozadas las mismas especies que habían esclavizado, masacrado y conquistado a innumerables otras. Ahora suplicaban por misericordia. Están ofreciendo reparaciones. Vázquez continuó prometiendo desarmar para disolver su imperio por completo. Graves no dijo nada por un momento. Él le hago momento fuera de la ventana. Las últimas naves de lanzamiento humano estaban terminando su barridos de Cathra. La guerra terrestre había sido una masacre que los defensores de Zorak habían tenido. Lucharon, pero sin una flota que los apoyara. Había sido inútil que los infantes de marina humanos se hubieran abierto paso. Últimos bastiones de resistencia, ejecutando a todos los líderes militares que pudieron, encuentran que su raza merece la extinción. Una voz gruñó detrás de él. Tumbas giradas para ver al general Márquez Sonío, el comandante de Tierra Fuerza,
Su armadura todavía estaba manchado con la sangre de Zorak. Su expresión fría de furia. Obtuvieron lo que merecían. Grab dijo uniformemente que O'Neill dio un paso al frente. Uno de sus guerreros me dijo algo antes de que le pusiera una bala en el cráneo. Dijo que los Zorak ni siquiera tienen una palabra para rendirse, que nunca han tenido dio una guerra. Su labio se curvó hasta ahora. Graves asintió con la cabeza. No tuvo piedad de los Zorak, que habían traído esto sobre sí mismos. ¿Qué hacemos ahora? El almirante Vázquez preguntó a Graves. Volvió a la Viewport. El mundo natal de Zorak estaba muriendo, pero todavía había civiles sobrevivientes, familias, aquellos que nunca habían tenido un arma. La pregunta era si merecían Life for New Avalon. La respuesta debería haber sido simple, pero él dudó en enviar un mensaje a la flota. Dijo que por fin la guerra había terminado. A Tara Vázquez. Y O'Neill se puso rígido por sorpresa. ¿Les estás dejando vivir? O'Neill preguntó a su voz Sharp. Graves volvió su expresión dura. Vinimos por venganza. Él dijo que lo entendimos. Ahora dejamos a O'Neill exhalado por la nariz. Perro no argumentó que Vázquez hizo un pequeño gesto de comprensión. Orden enviada a ella dijo que la flota comenzó a retirar a los Zorks restantes, aquellos demasiado débiles para luchar o demasiado roto para resistirse. Observó en silencio aturdido cómo la armada humana desaparecía en el vacío, que han sido derrotados tan completamente que su propia supervivencia ahora dependía de la misericordia de la especie que alguna vez habían buscado borrar. La humanidad había ganado, pero Graves sabía que en algún lugar, en algún momento, otro enemigo se levantarían, y cuando lo hicieran, la humanidad sería listo. El dominio de los Zorak ya no era lo que quedaba de su civilización, era poco más que ruinas dispersas y sobrevivientes destrozados. Sus una vez poderosas flotas reducidas a escombros a la deriva. En el vacío, a través de sus naves de guerra humanas del antiguo imperio, se alzaba como espectros asegurando que ningún remanente de sus fuerzas armadas volviera a levantarse. Pero incluso en la derrota, los Zorak soportaron. El almirante Graves sabía que esta guerra no se trataba solo de venganza, sino de hacer una declaración, que la humanidad haría nunca más. Volverás a ser y la galaxia había escuchado el mensaje alto y claro 6 meses después de la caída de Katara. Los ecos de la guerra aún resonaban en todo el mundo. En estrellas, la humanidad había cambiado. El directorio de Terán, unido, se había convertido en algo diferente, más fuerte, más unificado, pero también más temido al ver un buque de guerra Terán ahora. Era suficiente para hacer que planetas enteros reconsideraran sus lealtades. Tipos diplomáticos de todos los rincones del espacio conocido revuelto para establecer alianzas de tratados, o al menos garantías de que nunca cruzarían la humanidad. Pero hubo quienes susurraron que la humanidad se había convertido en algo peligroso. La guerra se había justificado, cada especie que había sufrido bajo el gobierno de Zorak había celebrado su caída, pero ahora había un miedo tácito. Si la humanidad pudiera destruir un imperio milenario en cuestión de meses, ¿qué haría? Le hacen a cualquiera que se interponga en su camino en la tierra. Las calles de todas las ciudades importantes llenaron de celebraciones. Se erigieron estatuas en honor a los caídos de nueva. Los veteranos de Avalon, de la guerra, fueron aclamados como héroes. Cada transmisión, cada noticia outlet, cada discurso dejaba en claro que la humanidad había ganado y se había asegurado su lugar en la galaxia. Pero detrás de los desfiles de la victoria, la guerra había dejado sus cicatrices. Que Graves había visto en los soldados que habían luchado en Cathra, la frialdad en sus ojos, la forma en que hablaban de los Zorak, como si ni siquiera fueran conscientes de que la guerra no había acabado. De Anaqueleron. Imperio había endurecido a la humanidad misma, y quizás
Eso era necesario de pie, en su oficina, en las tumbas Eternity de la UNS recién comisionadas, estudió un informe clasificado que tenía inteligencia. C. O N firmó lo que ya sospechaba. No todos en la galaxia habían estado aterrorizados por la guerra de venganza de la humanidad. Algunos habían estado observando cómo Calculating a New Power comenzaba a moverse al margen del espacio conocido. Una alianza de especies que alguna vez rivalizaron ahora, unidas por una cosa: miedo de la humanidad. Habían visto de lo que la humanidad era capaz y habían decidido que no podían darse el lujo de esperar. Se estaban preparando para la guerra. Tumbas cerradas. El archivo. Los Zorak habían sido los primeros, pero no serían los últimos. Y si los Galaxy quería probar a la humanidad de nuevo, ardería igual que la galaxia. N. Olvidado 6 meses después de la caída del dominio Zorak, la humanidad permaneció sin igual. Sus flotas eran las más temidas del universo. Conocidos sus soldados curtidos por la guerra, todas las especies que alguna vez tuvieron la humanidad descartada como insignificante, ahora los miraba con ojos cautelosos, pero no todos de ellos. Observó en silencio que se avecinaba una tormenta. El almirante Graves estuvo sentado en la guerrasala de la eternidad de la UNS, el nuevo buque insignia del directorio de Terán. Unido a su alrededor holográfico, las proyecciones mostraban informes de inteligencia recopilados de los bordes del espacio conocido. Inconfundibles, se hacen llamar el Acuerdo de Mundos Soberanos. Los informes de Vázquez informaron que su voz cortó 5 especies que alguna vez fueron enemigas. Ahora se aliaron bajo un propósito que contiene las tumbas de la humanidad. Exhalaron lentamente los ojos, escaneando la proyección. El acuerdo no era solo un pacto político, era una coalición de emergencia formada por especies que nunca habían confiado unas en otras, que habían luchado guerras unos contra otros desde hacía siglos, habían dejado de lado su odio porque temían algo más. Temían a la humanidad. O'Neill, sentado al otro lado de la mesa, soltaron una risita baja. 5 especies, uniéndose solo para detener a los pequeños viejos. Yo diría que eso es halagador. No, Graf, dijo. Voz firme, eso es peligroso. Los Zorks habían sido poderosos, pero habían estado solos, arrogante, aislado. El acuerdo era diferente. Estaba coordinado, inteligente, y había tenido un objetivo: para asegurarse de que la humanidad nunca más volviera a ejercer el tipo de poder que había utilizado para acabar con el Zorks. Ya se están moviendo. Vázquez continuó. Han reforzado los sistemas fronterizos, duplicaron sus flotas. Nosotros comunicaciones interceptadas, que confirman los ejercicios militares conjuntos para los que se están preparando. Tumbas de guerra. Recostó sus dedos empinados. La guerra con los Zorak había sido swift, brutal, pero esto sería otra cosa completamente. Se volvió hacia O'Neill. ¿Cuál era el estado de nuestras fuerzas? El general sonrió con más fuerza que la destrucción de cada nuevo Avalon despertó algo en los Eanhum. Las tasas de reclutamiento de almirantes están en su punto más alto de todos los tiempos. Cada colony está produciendo buques de guerra y armas como si sus vidas dependieran de ello. Su expresión oscurecido, porque lo hacen las tumbas, asintieron. La humanidad había ganado su guerra de venganza, pero el precio había sido la transformación. Ya no eran la especie que una vez buscó la paz entre las estrellas. Ahora eran algo mucho más peligroso. Tenemos que atacar primero. Vázquez dijo firmemente que no podemos dejar que nos encierren en tumbas. No respondió de inmediato. Ann miró fijamente el mapa galáctico. La fría inmensidad del espacio, llena de los colores de facciones hostiles. El acuerdo, pensó, podrían contener a la humanidad. Pensó que podrían poner una correa a la especie que acababa de borrar un imperio de existencia.
Estaban equivocados. Lentamente Graves mantuvo su voz cuando habló. Estaba tranquilo preparar las flotas Vázquez. Y O'Neill intercambió una mirada. «¿Vamos a la guerra?» O'Neill preguntó. Aunque no había vacilación en su voz, los ojos de Graves eran como acero. Nunca detuvo. La galaxia había trazado su línea y ahora la humanidad les enseñaría lo que significaba cruzarlos. La galaxia estaba al borde de la guerra. El acuerdo de los mundos soberanos habían unido a 5 poderosas especies enemigas juradas, ahora unidas por una sola causa que contenía a la humanidad. Antes de que se volviera imparable, reforzaron sus fronteras buques de guerra producidos en masa y armas almacenadas que pensaban que podría intimidar a la humanidad para que se sometiera. Estaban equivocados. El almirante Graves se paró en el puente de la eternidad de la Organización de las Naciones Unidas, el buque de guerra más avanzado de la humanidad. Mirando fijamente a la táctica muestra una línea de marcadores rojos extendidos a lo largo del mapa galáctico, flotas de aordestacionados a lo largo de cada hiperrena principal que conduce al espacio humano. El bloqueo estaba casi completo. Una advertencia, un desafío Graves. No lo hizo vacilan. Todas las flotas se preparan para el combate. Los oficiales a su alrededor no cuestionaron la orden. No hubo debate. El momento de la diplomacia había pasado. El momento en que el acuerdo declaró humanidad de Manasa. Ahora solo había una respuesta. Guerra. La eternidad de la Onga lideró la carga en el sistema Celari. El comandante de la flota de los acuerdos, el alto alcaide Frex, observó sus escáneres mientras miles de buques de guerra humanos salió del hiperespacio. Imposible, murmuró que esperaba una lenta acumulación. Negociaciones. La vacilación habitual, que vino antes guerra. Pero la humanidad no había esperado. Habían lanzado su ataque sin las alarmas de advertencia. Sonaron en la cubierta de mando. La flota humana ya estaba desplegando enjambres de cazas y apuntando los picos de energía de las naves capitales del Accord. Señalaron la carga de cañones ferroviarios y conductores masivos a los que la humanidad no había llegado postura. Habían venido a matar, levantar escudos, todas las armas, disparar. 3 rugieron, pero ya era demasiado tarde. La primera batalla de la guerra duró menos de una hora. La flota Accord quedó destrozada. Lo que había sido concebido como un bloqueo impenetrable se convirtió en una masacre que solo la eternidad de la Organización de las Naciones Unidas había tenido aniquilado. 3 acorazados con rondas cinéticas de ataques orbitales de precisión viajando a velocidades cercanas a la luz, desgarradas agujeros, enemigos como si fueran de papel. Los supervivientes huyeron. El mensaje era claro, que la humanidad no sería contenida. La noticia se difundió como incendios forestales en toda la galaxia. Las especies observaban en silencio aturdido mientras las fuerzas humanas avanzaban aplastando las defensas del acuerdo con una eficiencia despiadada. En el mundo de Vandros del Consejo de los Acuerdos favorecen a las especies dominantes reunidos en una desesperada sesión de emergencia. Los hologramas parpadeaban con imágenes de buques de guerra humanos, tallando a través de sus flotas de soldados con armaduras de poder avanzadas, asaltando planetas defensa, que no luchan como el Zorak, un diplomático cavernícola Silva que no sostienen formaciones, no se retiran, no dudan. Un señor de la guerra. Gary golpeó su puño contra la mesa. Entonces tenemos que golpear más fuerte. Lo superamos en número 5-1. A voz solemne atravesó la discusión. No importa, todos los ojos se volvieron hacia los Celero Preprasan. Eitif, su especie había luchado contra la humanidad en el sistema Celari, que tenían visto lo que los demás no tenían. Luchan como si ya hubieran ganado. Ann dijo que el silencio cayó sobre la cámara. La guerra acababa de comenzar, y ya el Accord tenía miedo en el puente de las tumbas de la eternidad. Vio cómo sus flotas se extendían, cómo cayeron planetas de incendios forestales. Las flotas enemigas fueron borradas, y las líneas de los acuerdos
derrumbó más rápido de lo que nadie había predicho. Pero él sabía que esto era solo el comienzo. Se reagruparían. Se contraatacar bien. Déjalos intentar tumbas, a las que recurrieron Vázquez. Prepara el próximo asalto. Tomamos la fortaleza de Cavier. Siguiente Vázquez. Después de eso los labios de Graves se encresparon hasta resfriarse. S. o Henry. No paramos hasta que pidan piedad. La guerra había comenzado y la humanidad del acorde estaba tambaleándose. Lo que se suponía que era un esfuerzo de contención se había convertido en un implacable. Naves de guerra humanas de pesadilla habían atravesado el sistema Celari, dejando atrás solo ruina y muerte. Las defensas exteriores del acuerdo se había hecho añicos en días, no en meses, y ahora el directorio de Terán Unido estaba adentrándose más en el espacio enemigo. El almirante Graves se encontraba en el corazón de el TO2, observando cómo la mayor máquina militar que la humanidad había construido jamás aplastaba a sus enemigos. La fortaleza de Dust de Cavier fue la siguiente raza antigua que los Cavier tuvieron una vez. Han sido señores de la guerra que dominaron sectores enteros. Su mundo natal, Vandras 9, fue una fortaleza protegida por escudos planetarios, torretas de defensa automatizadas y una flota estacionada en órbita permanente. Se consideraba un bastión impenetrable a la humanidad. No le importaba la eternidad de un Slidero. La carga respaldada por la segunda y quinta flotas expedicionarias 7.0. Buques de guerra más de lo que el Zorak había enfrentado a la vez. Avanzaron rápidamente, emergieron del hiperespacio en una formación perfecta. Su llegada acompañada del silencio ensordecedor del vacío justo antes de que estallara el infierno. Los buques de guerra Cavier lanzaron interceptores y enjambres de misiles, cañones de energía encendidos y sistemas de defensa planetaria bloqueados en humanos buques. El campo de batalla se convirtió en una tormenta arremolinada de cañones, de riel de fuego, de plasmarondas y detonaciones, cuando ambos bandos se enfrentaron. Pero los humanos habían llegado táctica preparada. Sincronicé los movimientos de la flota con casi perfectolas. Naves capitales de precisión lanzaron un devastador fuego de supresión, mientras grupos de ataque más pequeños avanzaban por el caos, cortando defensas cavernosas como cuchillas a través de la carne. Los Eternity desplegó sus cañones ferroviarios, clase Dreden, cada ronda, viajando cerca de la luz velocidad, destruyendo naves enemigas en disparos individuales. En las tumbas del puente observaban el despliegue del caos. Los escudos planetarios están reteniendo a Vázquez. Informó que WEC necesita fuerzas terrestres para violar Graves. Asintió con la cabeza a los infantes de marina. La orden envió miles de deja caer cápsulas gritando a través de la atmósfera de Vros 99. Los escudos planetarios debilitado por el bombardeo orbital. Parpadeó cuando se abrió paso la primera ola y luego comenzó la verdadera batalla. En el general O'Neill lideró la carga vestido con una armadura de poder avanzada que empuñaba un alto rifle de plasma calibre. Él y sus tropas asaltaron la ciudad capital de Luos. El Cavier había desplegado miles de tropas terrestres con sus imponentes máquinas de guerra recorriendo las calles, disparando aluviones de fuego de plasma. Pero los soldados humanos no eran solo guerreros, eran los hombres de Killers. O'Neill se movieron en escuadrones estrechos y eficientes. Drones exploraron al enemigo, posiciones que alimentan datos en tiempo real para combatir granadas HUDs arqueadas sobre la cubierta. Explosiones MP deshabilitan a los mechs enemigos y los equipos de francotiradores eliminan a los oficiales Cavier con aterradora precisión. Un enorme caminante cavernícola dobló la esquina, sus cañones pesados brillando. O'Neill no dudó en levantar la muñeca marcando el apunte con un simple comando de voz.
Valkyrie Strike Sector 3 Bytes. Desde arriba de un humano hipersónico los aviones gritaron hacia abajo liberando una carga útil de varillas de tungsteno. Los proyectos acelerado a una velocidad casi terminal golpeó al caminante como meteoritos reduciendo para derretir la escoria. Onio sonrió empujando hacia adelante. Batalla duró horas, calles quemadas, edificios derrumbados, y el otrora poderoso los guerreros cavernícolas cayeron, uno por uno. Esperaban un asedio, en cambio obtuvieron una ejecución al anochecer. El gobierno de Cavier estaba en ruinas. Vandros 9, una vez Stronghold, ahora era solo otra conquista humana. Onio se mantuvo firme en los cimarestos destrozados del centro de mando de Cavier, levantando el estandarte de Terán, mientras sus tropas vitoreaban a la humanidad. Había afirmado otro mundo en el puente de las tumbas de la eternidad. Escuchó la victoria informa, en silencio, que el acuerdo se estaba perdiendo rápido. Vázquez exhaló que nunca tuvieron un cáncer graves. No sonrió. Todavía piensan que sí, dijo. Y eso hace que los peligrosos. Vázquez fruncieron el ceño. ¿Crees que tomarán represalias graves? Asintió con la cabeza. N. ¿O tienen otra opción? Su única esperanza es un contraataque antes de que los aplastemos. La voz de O'Neill crujió. El almirante Graves miró fijamente al galáctico Mapea, sus ojos fijos en la próxima fortaleza importante del Accord que mantenemos. Siendo la guerra no había terminado, solo estaba comenzando. El acuerdo estaba desesperado. La humanidad había convertido su esfuerzo de contención en una masacre a gran escala que arrasaba los sistemas estelares con fuerza implacable. La caída de Vandras 9 envió conmoción. Las olas a través de la comunidad galáctica. Lo que alguna vez fue una poderosa fortaleza cavernícola se habían reducido a escombros en cuestión de días. Ahora, cada especie en el acuerdo sabía una cosa con certeza: en sí no detenían a la humanidad. Ahora nunca lo harían. Planearon su contraataque en lo profundo de la estación de comando central de Quartz, en SR Prime. Los líderes de la coalición de 5 miembros reunió hologramas de ciudades en llamas y flotas destrozadas. Jugó a su alrededor la eficiencia brutal de la máquina de guerra de la humanidad. Innegable que esto no puede continuar, señor de la guerra. Gier del cavernícola gruñó, sus garras flexionándose contra la mesa de conferencias. No tienen piedad, no hay restricciones y nosotros duden. Quemarán nuestros mundos natales a continuación. El diplomático Gary Riol siseó. ¿Acuerdo los subestimamos? Asumimos que lucharían con vacilación con la política en mente. Sus ojos parpadearon con una extraña resplandor. En cambio, luchan como si hubieran nacido para esto. El representante Celari, uno de los pocos sobrevivientes del primer compromiso, parecían sombrío. Debemos golpear su corazón. No escaramuzas, no batallas. Un golpe mortal. Cayó la habitación en silencio. Todos sabían a qué se refería Tierra. El plan del acuerdo era simple. Huelga donde la humanidad era más vulnerable. Sus flotas eran poderosas, sus ejércitos imparables. Pero la Tierra era su inicio, su legado, su orgullo. Si el acuerdo pudiera quemar la Tierra, podrían romperla. La voluntad de la humanidad de luchar reunió una flota diferente a todo lo visto antes. 20.000 V-Hooks de guerra tripulados por los mejores soldados y tácticos de su especie tenía que ofrecer. Hasta el último recurso se vertió. En esta misión fue una desesperada, pero era la única oportunidad que tenían. Y así lanzaron su asalto al puente de la eternidad de la Organización de las Naciones Unidas. El almirante Graves permaneció inmóvil, ojos fijos en los marcadores rojos de la pantalla táctica. Miles de ellos pululaban hacia la Tierra, la flota enemiga más grande a la que la humanidad se había enfrentado jamás. La habitación estaba en silencio absoluto. Incluso Vázquez, usualmente imperturbable, palideció al ver que iban por la Tierra. La voz susurrada de O'Neill
Llegó, a través de las calmas frías y agudas que quieren break, Graves exhaló lentamente y luego se volvió hacia sus oficiales. Su voz se transmitió el puente con una determinación inquebrantable. Entonces enseñémosles qué sucede cuando devuelves a la humanidad a un corner la batalla de la Tierra. Sería recordada durante milenios. La flota Accord salió hiperespacio, justo más allá del sistema del alma. Armas preparadas esperando encontrar la Tierra vulnerables. En cambio, encontraron la armada humana, más grande jamás reunida, AN 700.0. Buques de guerra, cada flota de Terán había sido retirada, cada colonia había enviado refuerzos, hasta el último recurso que la humanidad pudo reunir se había canalizado. En este momento el acuerdo esperaba una batalla. Lo que consiguieron fue un evento de extinción. El vacío entre las flotas se volvió en un paisaje infernal de fuego y destrucción. Se desataron dreadnoughts humanos, el cañón de riel ronda el tamaño de los autobuses urbanos, destrozando barcos enemigos como papel. Enjambres de naves de combate TIN se movieron con precisión coordinada ejecutando complejos maniobras que destrozaron formaciones enemigas. La Eternidad encabezó el asalto, sus sistemas de armas experimentales atravesando los buques de guerra. Accord más grandes, con facilidad lanzas de plasma chamuscadas a través de los cascos, mientras que las babosas cinéticas convertían los cruceros de batalla en derivaescombros. El Accord contraatacó con todo lo que tenían sus buques de guerra. Superaban en número a las humanidades. Pero los números ya no importaba. La humanidad había estado luchando en esta guerra por la supervivencia desde el momento en que se quemó el nuevo Avalon, que habían sido reforjados a sangre y fuego, y ahora estaban imparable en la nave de comando Accord. Se extendió el pánico. «Nos están abrumando, Eil oficial». Celari gritó que no podemos una ronda cinética. Atravesó ella cubierta de mando. Destrozó la mitad de la nave en un instante. Las explosiones se extendieron la flota mientras barco tras barco era destruida. El almirante Graves vio cómo todo se desarrollaba. Ojos, voz fría. Espectáculo constante sin piedad. La batalla duró 12 horas. Al final la flota Accord se había ido. 20.000b Hughes de guerra habían entrado en Soul. Ninguno había sobrevivido. La humanidad había ganado el acuerdo. Habían apostado todo y perdido sus fuerzas armadas. Se rompieron su liderazgo principal. Se hizo añicos. Los sobrevivientes huyeron, su coalición en ruinas en la Tierra. Millones de humanos vitorearon en todo el mundo. Colonias de estrellas se regocijaron, pero en el puente de la eternidad, el almirante Graves no estaba celebrando. Él sabía lo que venía después. Esta guerra no había terminado. Era hora de llevarles la lucha a ellos. La humanidad no estaría contenida. La humanidad gobernaría a ella guerra. Ya no se trataba de sobrevivir. La humanidad había aplastado los cables. Intentó acabar con la Tierra. Su nave de 20.0 hombres en armada había sido aniquilada. Sus flotas destrozadas, sus fuerzas armadas quedaron en ruinas, pero el almirante Graves sabía una verdad sobre la guerra. Si dejabas vivo al enemigo, ellos volverían y la humanidad no creía en las segundas oportunidades. Ahora era tiempo de venganza. La invasión de los mundos centrales del acuerdo comenzó con brutales eficiencia. Humanity lanzó una campaña que abarcó sistemas estelares completos. Cada flota, cada buque de guerra, cada soldado que la Tierra pudo salvar, se movilizó los días de defender el espacio humano. Habían terminado ahora. La humanidad estaba trayendo la guerra a la puerta de los El primer objetivo, la casa Garimundo, el planeta ZOS 4, fue una maravilla tecnológica orbital, masiva, estaciones, rejillas de defensa planetaria y un anillo Artif y AL alrededor del planeta que albergaba la mayor parte de su energía industrial y había permanecido intacto durante siglos.
Ningún enemigo había violado nunca sus defensas. Entonces llegó la humanidad. 700.0 naves de guerra se habían reunido en defensa de la Tierra ahora. Se movían hacia afuera como una tormenta vengativa, barriendo el espacio dejando nada más que escombros detrás del almirante Graves. Se paró en el puente de la eternidad observando el planeta se cierne más cerca. Una furia fría le quemó en el pecho. Había perdido amigos. Había visto la masacre del acuerdo. Colonias humanas habían visto familias inocentes quemadas desde la órbita. Ahora era su turno de sufrir. Todos los barcos. Grab dijo que su voz comenzaba como el acero bombardeo. El cielo sobre esos 4 dreadnoughts, humanos quemados, varillas de tungsteno, desatadas del tamaño de rascacielos, chocando cada uno contra la superficie, con la fuerza de una detonación nuclear, lanzas de plasmitro Visa, estaciones orbitales, enviando fuego y escombros en espiral hacia el planeta. Debajo de las naves de guerra Gary se apresuraron a defender su hogar, pero ya estaban demasiado tarde. Los escuadrones de cazas humanos atravesaron sus defensas con precisión. Generadores de escudos llamativos y equipos de fuerzas especiales de infraestructura clave desplegado en la superficie, asesinando objetivos de alto valor incluso antes de que el enemigo sabían que estaban bajo ataque. Los Gary alguna vez se enorgullecieron de sus tácticas. Superioridad. Ahora corrían por sus vidas. El general O'Neill lideró el asalto terrestre cuando las primeras oleadas de naves de desembarco atravesaron la atmósfera del planeta. Los defensas antiaéreas abrieron fuego llenando el cielo con rayos de plasma. Algunas naves humanas fueron golpeadas en espiral hacia el paisaje urbano a continuación, pero la mayoría logró atravesar O'Neill y sus hombres aterrizaron en medio de los Gary capital. La ciudad ya estaba sumida en el caos. Los incendios arrasaban los imponentes rascacielos. Las calles estaban llenas de civiles aterrorizados que luchaban por cubrirse, mientras los mechs humanos marchaban por el rebel. Los militares de Gary intentaron hacer retroceder a sus soldados de choque vestidos en batalla avanzada. Las armaduras enfrentaron a los marines humanos en una brutal energía de combate, calle a calle. Las armas estallaron, las explosiones atravesaron los edificios y los gritos resonaron en las ruinas en llamas. Pero los humanos habían llegado a los equipos de francotiradores preparados. Eliminaron a los oficiales Gary antes de que pudieran emitir órdenes. Enjambres de drones sobrecargaron los sistemas de orientación del enemigo. Los ataques MP desactivaron sus tanques dejándolos vulnerables a las devastadoras barcazas de misiles. El equipo de O'Neill se movió rápido cortando la resistencia enemiga como un bisturí mientras empujaban hacia los Gary. Centro de comando activó a su almirante de comunicaciones. Las defensas de la capital son colapsando. El enemigo está en plena retirada. La voz de Graves llegó a través del frío y sin piedad. Luego terminarlo. O'Neill no dudó. Levantó su rofal de plasma y condujo a sus hombres hacia adelante al anochecer. ZOS 4 pertenecía a humanidad. El gobierno Gary había sido ejecutado. Las fuerzas militares restantes se rindieron y los que no lo hicieron fueron aniquilados en todo el planeta. Las fuerzas aseguraron el control de su bandera. Fue izada sobre las ruinas de la capital. Asombrío recordatorio de que la humanidad no perdonó. El acuerdo había pensado que podían exterminar a los humanos en su lugar. Habían sellado su propio destino. El almirante Graves se paró en el puente de la eternidad, observando la ardiente planeta, debajo de Vázquez exhalado, que está 2 mundos centrales abajo. La voz de O'Neill llegó a través de la comunicación de nuevo. Los Gary han terminado lo que es siguiente. Graves ni siquiera parpadeó. El mundo natal de Celari. Vázquez, los ojos parpadearon con diversión oscura. No nos detendremos, ¿verdad? Graves se volvió hacia el mapa galáctico que mostraba los mundos Accord restantes. Su mandíbula se tensó. Querían una guerra, dijo en voz baja peligrosa.
Ahora les damos. La conquista del acuerdo había comenzado y la humanidad no se detendría hasta la galaxia era de ellos. El mundo natal Selari de Vajir era la joya del acuerdo, era un planeta de imponentes torres cristalinas, ciudadelas flotantes y exuberantes bosques bioluminiscentes que se extendían por millas, a diferencia de los mundos industriales de los Gario. Las fortalezas forjadas en la guerra del Kavir Vajir era un lugar de arte de la paz y diplomacia. Nunca había visto la guerra en su superficie hasta ahora. El almirante Graves miraba fijamente en la proyección holográfica del planeta. Incluso desde la órbita, Basir dejaba boquiabiertos a sus lunas gemelas que proyectaban un pálido resplandor sobre los océanos de zafiro. Casi se sentía mal por lo que estaba a punto de hacer sucede. Casi que los Selari fueron los que iniciaron esta guerra, murmuró Vázquez parados a su lado. Susurraban al oído de las demás especies que los empujaban a atacar nuestras colonias. Ahora mira a dónde los llevó. Graves no respondió. En cambio, él volvió a sus oficiales desplegar la flota 700.0 buques de guerra. Quemados vaciaron sus motores dejando rastros de fuego mientras descendían sobre Vajir Selarila. Estaciones de defensa se apresuraron a reaccionar, movilizando su flota en un intento desesperado por repeler la invasión de los buques de guerra. Eran elegantes construidos para ataques de precisión. En lugar de brutales, habían sido diseñados para ganar a través de la diplomacia, a través de tácticas superiores, a través de cálculos cuidadosamente calculados. NUNCA habían luchado contra un enemigo como la humanidad. El primer intercambio duró minutos. La flota Selari abrió fuego desatando lanzas de energía que atravesaron el espacio con precisión milimétrica. Dreadnoughts humanos respondieron con una eficiencia brutal. Cañones de riel del tamaño de rascacielos dispararon rondas hipersónicas que atravesaron escudos cortando barcos por la mitad. Antes de que sus tripulaciones pudieran siquiera reaccionar con misiles, pululaban por el campo de batalla inteligencia artificial que los guiaba más allá de las contramedidas que se estrellaban contra los agujeros con una fuerza devastadora. Los Selari lucharon valientemente, pero la valentía no significaba nada. CO entra una abrumadora potencia de fuego en menos de una hora. Su armada estaba desaparecido, defensas planetarias activadas, la superficie de Vajir estaba protegida por un Scudder diseñada para resistir el bombardeo orbital que los Selari habían creído era impenetrable, una salvaguardia absoluta contra cualquier invasión. Estaban equivocados. La humanidad ya había enfrentado este tipo de defensas en batallas pasadas que habían aprendido, que tenían adaptado. Una flota de bombarderos furtivos se deslizó más allá de las defensas exteriores, desplegando cargas útiles especializadas, diseñadas para sobrecargar los armónicos del escudo. En el momento en que el campo de energía parpadeó incluso durante un segundo, los acorazados humanos desataron todo su poder. Las varillas de tungsteno cayeron de la órbita a golpear con la fuerza de ojivas nucleares. El primer impacto convirtió una ciudad en polvo. El segundo agrietó la superficie. La Red Shield colapsó en cuestión de minutos. La invasión había comenzado. El general O'Neill dirigió el primer naves lanzadoras de olas. Descendieron a través de la atmósfera, esquivando esporádicos ataques antiaéreos fuego, mientras desplegaban fuerzas humanas en puntos estratégicos clave. Los Selari, si no hubiera un ejército permanente, sus soldados estaban entrenados ceremonialmente para el mantenimiento de la paz. No guerra, fueron masacrados. Mechs del tamaño de edificios marcharon por el elegante ciudades, sus cañones de plasma, cortando cualquier resistencia que quedaba. Drone enjambres cubrieron los cielos buscando y destruyendo fortalezas enemigas. Antes de podrían organizar a O'Neill y sus marines empujados a través de la calle móvil de la capital por los civiles.
Selari de la calle gritaban aterrorizados mientras los combates se acercaban. Trate de correr. Otros suplicaron misericordia. Onio no dio ninguna. Estos eran los mismos las personas que habían firmado la orden de exterminar colonias humanas, las mismas personas que habían observado mientras Bandros 9 ardía, mientras miles de millones de vidas inocentes desaparecían. Ahora era su turno. Fue que el Consejo Selari se mantuviera en su gran palacio flotando fortaleza, suspendida sobre la capital para la que había sido su centro de poder siglos, un lugar donde habían dictado el destino de innumerables civilizaciones. Ahora no era más que un objetivo. Equipos de ataque humano infiltrados en el palacio, moviéndose como sombras por sus pasillos. Las fuerzas de seguridad colocaron una ficha resistencia, pero no eran rival para operativos mejorados cibernéticamente entrenado para la subyugación planetaria. En una hora, el consejo fue arrastrado de sus aposentos. Onio se paró sobre ellos con su expresión ilegible. El líder Selari, un anciano con piel plateada reluciente, miró hacia arriba. Él con ojos desesperados. Por favor. Ella nos susurró su rende. Onio inclinó la cabeza como si considerara sus palabras, y luego activó su almirante. Cal Graves. El consejo está asegurado. Órdenes hubo. Una larga pausa. Entonces la voz de Graves llegó fría, y al final no hubo sobrevivientes. Onio asintió. Levantó su rifle. Los tribunales de crímenes de guerra serían llevados a cabo más tarde por humanos. Para humanos, los del Consejo Selari no viviría para verlos al anochecer. Pajir estaba en llamas. Las ciudadelas flotantes cayeron del cielo. Los bosques ardieron. Los océanos se volvieron negros de ceniza. Y sobre el planeta, la flota humana se quedó mirando a Vázquez dejar escapar un aliento, que son 3 mundos centrales. Abajo la voz de O'Neill crujió a través del comunicaciones. Los Sealer están terminados. Lo que sigue Graves. No lo hizo. Vaciló. El mundo natal de Javier Vázquez sonrió. La mandíbula de Graves de los Warriors apretó. La última obstáculo. Los Cav eran diferentes. No eran diplomáticos. No eran políticos. Eran guerreros. Y si la humanidad quería romper el acuerdo por completo, tendrían que enfrentarse a los luchadores más letales de la galaxia y ganar la guerra contra el Cord. Se acercaba a su capítulo final. Tecavier Homewell Recos se erigió como el último bastión de su alianza. A diferencia de los Elder y Gary, los Cavier no suplicó misericordia. Ellos no se rindieron. Ellos fueron criados guerreros para la batalla. Una especie que había conquistado y aplastado civilizaciones menores durante siglos, pero que nunca se habían enfrentado a la humanidad en su forma más despiadada. El almirante Graves sabía que esto sería diferente. A diferencia de las anteriores invasiones, esto no sería una masacre. El Cavier lucharía hasta el final, soldado hasta el último aliento. No habría súplicas de misericordia. No hay paz desesperada, ofrendas. Y así la humanidad vino preparada a la batalla por Dracos. Fue la más sangrienta de la guerra. Las flotas cavernícolas no rompieron en el primer enfrentamiento. Los buques de guerra se construyeron como fortalezas cubiertas de gruesas armaduras erizadas con armas diseñadas para un combate implacable. No se retiraron, no flaquearon, pero cayeron. La flota de la humanidad se movió con cañones de riel de precisión quirúrgicos, perforados incluso a través de los agujeros más gruesos. Los misiles encontraron las grietas en sus defensas y los equipos de guerra electrónica codificaron sus comunicaciones aislándolos unos de otros. La lucha se prolongó durante días, pero uno por uno, los buques de guerra cavernícolas se redujeron a escombros humeantes, y luego la invasión comenzó en la superficie. Los Cavier hicieron su última resistencia. Los guerreros lucharon como demonios, negándose a ceder terreno, convirtiendo cada ciudad en ruination, una fortaleza, cada calle en un campo de batalla.
incluso como bombardeos orbitales destrozaron sus defensas. Incluso cuando mechs y tanques aplastaron sus líneas que mantenían la lucha contra la humanidad, nunca se había enfrentado a un enemigo tan inflexible, pero al final no importó que el Cavier tuviera siglos de batalla, pero la humanidad tenía algo mayor, era adaptabilidad. Aprendieron, ajustado, contrarrestaron todas las tácticas que se les lanzaron. Lo que debería haber sido un asedio de un mes, terminó en cuestión de semanas. El alto mando de Cavier fue aniquilado. Sus últimos guerreros cayeron negándose a rendirse. Dracos quemado. El acuerdo ya no existía. El almirante Graves se paró a bordo de la Eternidad, observando la superficie en ruinas del último mundo enemigo que había pensado que sentir, y a punto alegó alivio, triunfo, incluso satisfacción. En cambio solo había silencio. Vázquez lo rompió, lo hicimos. Su voz era tranquila, casi vacilante. Sobre las tumbas, exhaló, se volvió hacia el mapa galáctico. Las estrellas se extendieron ante el vasto y interminable. Esto fue solo el comienzo. La voz de O'Neill crujió sobre las comunicaciones. Hemos tomado sus mundos, lo que ahora la mirada de Graves era fría. Ilegible. Nosotros reconstruir, expandir, asegurar nuestro lugar en la galaxia. Miró a los destrozados restos del otrora poderoso acuerdo, y nos aseguramos de que nadie, no la especie, amenaza de nuevo a la humanidad. La guerra había terminado, pero la humanidad, el dominio acababa de comenzar.